proyecto de investigación en microbiota y microbioma, nuevas aproximaciones en medicina, de la teoría microbiana de la enfermedad a la reacción microbiana y salud, encabezados por los doctores Yolanda López Vidal y el doctor Samuel Ponce de León Rosales, es una iniciativa denominada Consorcio Mexicano para el Estudio de la Microbiota y del Microbioma Humano, la cual está integrada por un grupo de investigadores de las Facultades de Medicina, Ciencias, el Centro de Ciencias Genómicas y del Instituto de Ecología de la UNAM, así como del Hospital General de México, del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Entre los investigadores participantes de estas instituciones se encuentran gastroenterólogos, infectólogos, epidemiólogos, biólogos, endoscopistas, informáticos, genómicos y proteómicos. Después de presentar en esta serie Microbiología en el siglo XXI, la conceptualización del microbioma humano y sus implicaciones en el equilibrio biológico, el proceso salud-enfermedad ocasionado por comunidades microbianas, sean bacterias, virus, hongos o parásitos que viven en el organismo, la resistencia antimicrobiana, 10 veces más numerosos que las células del cuerpo humano, y una relación de 1 a 1 cuando es considerada la célula anucleada. Se lleva a cabo la presión selectiva, provocando que los antibióticos utilizados para curar enfermedades infecciosas sean ineficaces y la enfermedad sea recurrente. El microbioma y trasplante fecal, que ha resultado ser la terapéutica de elección para la restauración del microbioma en el intestino. El día de hoy, en este último programa, se abordará el estudio del microbioma en el ser humano en su proceso evolutivo a través del tiempo, dando como resultado la mejor adaptación y el funcionamiento del microbioma para alcanzar su homeostasis, o su equilibrio interno, con el fin de mantener la salud. Estimados amigos, qué gusto saludarlos, recibirlos, darles la bienvenida. Fíjese usted ya este quinto programa de la serie titulada, sí, discúlpeme usted, Microbiología en el siglo XXI. Esta serie maravillosa del Programa Universitario de Investigación en Salud. Y hoy con un tema, déjeme platicarle, por demás interesante, porque vamos a comentar precisamente sobre la visión evolutiva del microbioma. Si usted recuerda, estimado amigo, en programas anteriores estuvimos dando todo un tratamiento de lo que era el microbioma y todos los aspectos alrededor de este fascinante tema. Bueno, pues precisamente hoy hablaremos de la visión evolutiva del microbioma. Y bueno, pues para ello nos acompaña ya una amiga muy querida de aquí de Mirador Universitario que nos ha hecho el honor de acompañarnos en programas anteriores. Saludo con muchísimo gusto a la doctora Yolanda López Vidal. Ella es jefa del programa de Inmunología Molecular Microbiana de la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios. Yolanda, de nueva cuenta, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Al contrario, bienvenida. Y bueno, yo le recuerdo que para nosotros su opinión es extremadamente valiosa, nos fortalece, nos enriquece. Y bueno, pues ya las líneas de comunicación, las vías de contacto estarán apareciendo en su pantalla para que usted sea tan gentil precisamente de establecer contacto con nosotros, de preguntar todo lo que usted quiera a nuestros expertos, en esta ocasión ahorita nuestra invitada, la doctora Yolanda, para que disipe todas esas dudas, pero además para que sea usted tan amable en hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias, algún tema que esté por ahí que le genere alguna inquietud y que quiere que sea abordado, desarrollado con nuestro panel de expertos aquí en Mirador Universitario, pues con mucho gusto atenderemos sus sugerencias. Así es que yo soy Carlos Esquivel Acroa, dándole a ustedes pues la más cordial de las bienvenidas a este quinto programa ya de esta serie maravillosa, la microbiología en el siglo XXI. Y bueno, mi querida Yolanda, ¿qué te parece si empezamos directamente ya con el tema? Y yo quisiera empezar por preguntarte, ¿cuáles son las disciplinas que participan en el estudio del microbioma y obviamente bajo una perspectiva evolutiva, que es el tema que nos ocupa el día de hoy? Claro,
Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. El estudio del microbioma requiere de muchísimas disciplinas y todo ello converge para el mejor entendimiento de qué hace el microbioma en nosotros o nosotros con él. Esto es que requiere, como tú iniciaste en tu programa, es la microbiología, el eje central en el cual todo esto empieza a generarse. A partir del año 2012, la microbiología da un salto cuántico. Este salto cuántico se debe a que anteriormente, tradicionalmente, lo teníamos que cultivar a todos y a cada uno de los microorganismos para entender su funcionamiento. A partir del año 2012, la explosión del conocimiento es masivo porque tenemos una herramienta muy poderosa que es la secuenciación. Y la secuenciación no es otra cosa más que el conocimiento de los ácidos nucleicos en un orden determinado que da origen y refiere a entidades vivas. De tal manera que la biología molecular, las herramientas biotecnológicas que utilizamos para su conocimiento, el innumerable número bioinformático de programas de softwares que nos permiten ir clasificando de una manera muy organizada y sistemática todos y cada uno de los organismos. La biología, por supuesto, es otro pilar esencial en el estudio del microbioma, la fisiología, la anatomía y todas las logías que podemos ir enlistando, así como las ciencias exactas, que todas ellas convergen en un solo entendimiento, que es la constitución, el funcionamiento, las proporciones, las funciones, ¿sí? Y las repercusiones tanto en corto como a larga distancia en enfermedades, por ejemplo, el autismo, ¿no? En enfermedades, por ejemplo, la diabetes, el sobrepeso, claro, ¿no? Las inflamaciones intestinales, sistémicas, los síndromes, las alteraciones en cualquier órgano y tejido que se puedan mencionar, tienen un conjunto de disciplinas y un conjunto de líneas de investigación que permiten cada vez y cada día el mejor entendimiento del microbioma. Sin duda nos has comentado que bueno, la microbiología resulta una piedra angular, una herramienta fundamental para entender esto, ¿no? Y es un mundo que no vemos, pero que ahí está, ¿Por qué radica esta importancia en la generación de conocimiento? Bueno, creo que con lo que nos acabas de explicar entendemos, ¿no? El causal de muchos de nuestros problemas en términos de salud. Claro, en relación a la salud, hasta lo que en este momento conocemos, y seguramente es solamente el inicio de un gran conocimiento al cual nos empezamos a aproximar, es la diversidad de este mundo, como tú bien lo mencionas, microscópico, que vive en armonía, haciendo funciones propias, pero también funciones que les permite a las otras bacterias, a los virus, a los parásitos, a las arqueas, hacer sus funciones. Esto que se llama, todos vivimos en una relación muy interesante, que es el mutualismo. Okay. El mutualismo es como un comportamiento y una función en donde yo ofrezco algo y tú ofreces otra parte en correspondencia, como una sociedad muy bien organizada, que cada uno de los miembros que la componen tienen determinadas funciones, interactúan entre ellos y tenemos un beneficio y ellos tienen un beneficio de nosotros. De tal manera... ¿Sería correcto decir simbiosis también? Bueno, sí, lo que pasa es que puede llamarse, el mutualismo es una descripción genérica que involucra todos los diferentes comportamientos, como por ejemplo el sinergismo, ¿no? El parasitismo, la foresis,
¿no? Entre otros, claro. por supuesto. Ahora, para el estudio de los microorganismos, ¿no? Vamos a aterrizar un poco en ese tema de explicar y compartir con nuestros amigos de la audiencia ahora el cómo. El cómo. ¿No? ¿Cómo se aborda la microbiología actualmente, ¿no? Oímos términos como microbiología médica, inmunología, ecología o ecológica, en materia de agricultura, de biotecnología. Es decir, en muchas áreas del conocimiento está presente. ¿Cómo lo abordas? Sí, el estudio de la microbiología y del microbioma y de la microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan un nicho determinado. Y en ese nicho determinado, llámese agua, llámese suelo, llámese vegetación, el humano, los animales, los vertebrados, los invertebrados, todos ellos y todos nosotros estamos ampliamente colonizados por microorganismos, y estos microorganismos tienen funciones en beneficio y no. Entonces esta microbiología empieza a romper esas fronteras y a entender un continuo en el conocimiento. De tal forma que si yo te expreso que cada uno de nosotros tiene un holograma bacteriano alrededor, una aura que nos recubre de bacterias, como una huella digital que nos identifica y que tiene que ver con lo que comemos, en el entorno en el que vivimos, con quienes convivimos de una manera más estrecha y con quienes convivimos de una manera más académicamente, como en este foro. Entonces tenemos este microbioma especializado que es capaz de prolongarse a otros ambientes de una manera armoniosa, yo diría que incluso hasta inteligente, que permite mantener un entorno de equilibrio entre nosotros y nuestro medio ambiente, y hoy que es el año climático, pues es muy importante sin duda. Saber que ahí también hay microorganismos y que no, lo que menos deseamos es romper ese equilibrio. Por supuesto, y yo recuerdo que en programas anteriores de esta serie, precisamente empezamos a hablar de algunas definiciones, de si ahora es microbiota, recuerdas que se hablaba que si de flora bacteriana, y creo que todo eso espero haya quedado claro con nuestros amigos de la audiencia. ¿Cómo interviene en un momento dado, desde el punto de vista evolutivo, la mano del hombre en transformar esta cuestión del microbioma? La evolución es un evento biológico al que todos estamos sujetos. Claro. Y que el único marcador que es clave en la evolución es el tiempo. No existen cambios cortos evolutivos. Los cambios evolutivos, a mi manera de ver, muy particular, es largos a través del tiempo y se dan con el objetivo final de adaptarse mejor a un nuevo medio ambiente. ¿Sí? Anteriormente había menos infraestructura, más vegetación, otro tipo de vialidades, más contaminación, etc., etc. Ahora, 20 o 30 años después, hemos cambiado. A eso le llamamos nosotros también evolución. Y entonces todos cambiamos en comportamientos, ¿no? Para mejor adaptarnos. Las bacterias pues no se excluyen de este monitoreo, también lo hacen. Y esto es una parte evolutiva, la evolutiva para conservar la vida y para que de esa vida tener lo mejor posible, poderla disfrutar y adaptarse a los requerimientos nutricionales. Seguramente lo que nos alimentábamos en edad materna es muy distinto a cómo nos alimentamos el día de hoy. ¿Qué hacen las bacterias? Adaptarse en el metabolismo, y esto le permite una evolución que es parsimoniosa, que es pequeña, que es discreta, con la finalidad de tener mejores funciones para enfrentarse a los retos actuales. Fíjate que me resulta necesario preguntarte, y que seguramente usted, amigo mío, también tiene el mismo cuestionamiento, es ¿evolución o adaptación? ¿Y cuál sería la diferencia? Porque lo vemos cotidianamente en el medio, se maneja quizá indiscriminadamente ambos términos, y me parece que hay diferencia. Sí, hay diferencias, efectivamente, Carlos, tienes toda la razón, y estas diferencias son
unos cambios discretos en la secuencia de ese ADN que está conformado por nucleótidos, que le va a tener un impacto en su función biológica. Y entonces esa adaptación y esa mejor función biológica es lo que le llamamos como una adaptación, una mejor adaptación. Tengo que cambiar y tengo que simular, hacer otras funciones porque tengo la capacidad de sensar mi medio ambiente. Y aunque no lo habríamos pensado, las bacterias también tienen esa capacidad. Claro. Sensan su medio ambiente, determinan qué es lo que está a su alrededor y en consecuencia se adaptan. Y si no tienen ese material, pues entonces evolucionan. Y entonces solamente van a evolucionar aquellas que tengan la capacidad de hacerlo porque su material genómico se lo permite. Y entonces esos cambios evolutivos a través del tiempo le permite una mejor adaptación. Podríamos pensar que entonces uno de los requisitos para la cuestión evolutiva es el tiempo. No se va a dar en el corto plazo. No, de ninguna manera. Y un término que aparece ahora en escena es hablar de mutación. Claro. Porque mutación, salvo, obviamente tú eres la experta en esto, pero vamos a pensar, yo pongo el concepto y tú me dices si vamos por esa línea, es correcto. Muy bien, ¿no? claro que sí, Carlos. ¿Qué es este cambio de DNA que va a responder a una necesidad? Y a lo mejor muchos amigos de la audiencia tienen la idea, cuando oyen la palabra mutación, que se imaginan una cuestión teratogénica, es decir, una malformación física, una situación así extrema. Y no es así, es este cambio que tú nos comentas. Exacto, entonces estos cambios pueden ser armoniosos o desarticulados. Estos armoniosos lo que permite son mutaciones que son eventos que pueden ser de recombinación, que mi propio DNA y el propio DNA de las bacterias se recombine entre sí o entre DNA exógeno, que también tienen la capacidad de adquirir para hacer eventos de recombinación que le garanticen la sobrevivencia. Todos siempre nos preocupamos por sobrevivir de la mejor manera. Sin duda. Entonces, todos los organismos vivos no estamos exentos de este objetivo, de esta meta. Entonces, estos cambios, estas mutaciones, estas pérdidas, estas ganancias, esto reacomodar el DNA sin necesario haberse mutado, ¿sí? Existen muchos eventos que se llevan a cabo en este DNA que permite una mejor adaptación. Entonces, la mutación puede ser un ejemplo, pero también puede ser la recombinación, también puede ser la inserción. ¿La inserción? Sí, de material plástico que le permita poder contender con situaciones extremas. Sí, bueno, ahora ya hablamos de individuos transgénicos, ¿no? Precisamente de esta combinación de DNA que proviene de dos fuentes diferentes. Y bueno, yo no sé si usted está disfrutando tanto como yo esta plática, sin duda, porque pareciera una novela de ciencia ficción. Cambios a nivel molecular que no notamos, pero que en muchas ocasiones resultan vitales. Claro. ¿No? En esta transformación. Y esto me lleva a preguntarte, porque la relación que tenemos con el microbioma sin duda es estrecha, ¿no? Ya nos ha estado platicando de sinergias, de mutualismo, beneficios para ambas partes. Profundízame un poquito más para que nuestros amigos de la audiencia entendamos, ¿no? Me incluyo, ¿cómo es esta relación? ¿Cómo se va dando con el individuo y cuando de repente se rompe algo en el equilibrio, algo pasa? ¿No? Sí, esta relación empieza tan tempranamente como dentro del mismo útero de nuestras madres, en donde anteriormente clasificábamos como sitios estériles y no estériles. Actualmente, gracias a esta tecnología, a esta forma de detección microbiológica de la presencia de bacterias en nichos insospechados, hemos encontrado la presencia de las bacterias, haciendo de ese feto lleve un desarrollo preciso, exacto, cronológico, acompasado, en equilibrio, que le permite llegar a el feliz nacimiento. Una vez que un individuo ha nacido, depende de la vía en que él ha sido
que ha nacido, que es a través del parto, Claro. y el parto puede ser por vía vaginal o por cesárea. Y entonces se ha demostrado claramente que los microorganismos cambian desde el momento en que el hombre aparece por primera vez, un nacimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que va acompañado de una microbiota que tampoco la toma de un lugar lejano, sino de su propia madre, y dependiendo si nace por cesárea, la microbiota que predomina es la de la boca, mientras que si es por la vagina, es de la vagina. Claro. Y entonces a partir de ese tiempo se establece una relación muy estrecha con, con el microbioma y la microbiota que se va a ir definiendo a lo largo de la vida. Hay estudios muy interesantes, Sí, sin duda. comparativos, entre gente asiática y gente estadounidense, en donde hacen estudios de tipo no prospectivos, pero de tipo de corte por cada 10 años, y le van determinando la microbioma que tiene. Y se ve que al inicio lo que los separa es la forma en cómo nacieron. Inmediatamente después, esta va cambiando de una forma acelerada para que en la adultez temprana se establezca. Y las diferencias entre individuos casi son indescriptibles. Fíjate qué maravilloso, porque pues, propiamente nacemos con una etiqueta ya, es decir, con ese sello distintivo donde la variable que influencia esto es el tipo de nacimiento. Así es. Vamos a retomar ese tema, porque además sé que en tu laboratorio se trabaja mucho en esto, tienes alumnos de doctorado, y bueno, pues cámaras y micrófonos fueron a tu laboratorio, platicaron con tus alumnos de doctorado, el laboratorio de la doctora López Vidal, y bueno, pues vamos a ver qué nos comentaron sobre todo lo maravilloso en términos de técnicas microbiológicas se realizan ahí. Y si estás de acuerdo, después de este material retomamos Por supuesto que sí, el tema. Fíjese usted qué maravilloso, estamos tocados desde que nacemos, valga la expresión, con este sello distintivo del microbioma que nos va a tocar vivir, compartir y mantener el equilibrio. Así que no se vaya, prepárese un cafecito para seguir platicando precisamente con la visión evolutiva del microbioma. Vamos para allá, regresamos aquí a Mirador Universitario. Hasta el momento los resultados que hemos obtenido han sido a partir de 10 muestras, 5 pertenecientes a pacientes con síndrome de intestino irritable y 5 controles. De ellas, el total de las lecturas que hemos tenido de organismos procariotas ha sido de 20 millones. Y los resultados que hasta el momento hemos tenido es que en las muestras que pertenecen a los controles se ve una mayor diversidad bacteriana en comparación con las muestras que pertenecen a los pacientes con síndrome de intestino irritable. Principalmente los estudios que se han llevado a cabo han sido en poblaciones europeas y norteamericanas, en donde se ha visto que hay un incremento en los pacientes que padecen síndrome de intestino irritable de organismos o de familias de la clase Proteobacteria, en comparación con los controles, que son personas sanas, que tienen una mayor diversidad de bifidobacterias y bacteroidetes. Nuestros resultados han sido de una manera compatible con los que ya han sido reportados en publicaciones anteriores. Muchas gracias porque siguen ustedes con nosotros aquí en Mirador Universitario. Las líneas de comunicación estarán apareciendo en su pantalla. Y ahora me da muchísimo gusto y quiero presentárselos. También buen amigo de aquí de Mirador Universitario, al doctor César Hugo Hernández Rodríguez. Muchísimas gracias, César, por acompañarnos. Bienvenido. Hola, buenos días. Qué bueno que te integras con nosotros. Él está en el Laboratorio de Microbiología General, en el Departamento de Microbiología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Sin duda también un experto en esta situación, y estamos platicando con Yolanda precisamente sobre cuestiones evolutivas. Entonces, yo quiero ahora aprovechar tu sapiencia en este sentido, César, gracias. Que seas tan gentil de compartir con nuestros amigos de la audiencia
la importancia de abordar un estudio del microbioma, obviamente en esta perspectiva evolutiva que ya también Yolanda nos había comentado algo al respecto. Bueno, desde el siglo XIX, Charles Darwin nos señaló que los organismos que comparten o que tienen relaciones ecológicas evolucionan juntos, es decir, coevolucionan. Sí. Más recientemente, en el siglo pasado, en la segunda parte del siglo pasado, Lynn Margulis nos hizo mucho énfasis en la importancia que tenían la simbiosis en el mundo natural. Las simbiosis son responsables de la aparición de nuevas especies, de la adquisición de organelos y de muchísimas adaptaciones que ahora observamos como ya finales en la naturaleza. Más recientemente, a partir de la secuenciación masiva de datos y los proyectos de generación de microbiomas de diferentes orígenes, desde suelos hasta los que se encuentran en animales, en la superficie o dentro de animales y plantas, se ha encontrado que no solo la simbiosis se dan entre dos especies, sino que es un fenómeno extraordinariamente complejo en el que pueden participar dos especies, decenas de especies o miles de especies, como sería el caso de los microbiomas que alberga el hombre en sus diferentes cavidades, en su piel y en su tracto, ¿no? En su tracto digestivo principalmente. Sí, sin duda. Perdón, ¿cuál es, digamos, la multidisciplina relacionada en esto? Es decir, ¿qué disciplinas participan? Porque nos hablas, por un lado, la parte molecular, por otro lado, no sé, técnicas de diagnóstico, disciplinas médicas, ciencias aplicadas. Platícame un poquito al respecto. El análisis de un microbioma no es un asunto trivial. No es menor, ¿eh? No es menor. La cantidad de datos que se generan a partir de un proyecto de secuenciación masiva es tan grande que solo puede ser manejado, depurado, depositado en las bases de datos con ayuda de métodos bioinformáticos principalmente. Después la validación de esta información requiere de estadística tradicional y que se ha hecho ad hoc para este tipo de información genética que deriva de secuencias nucleotídicas de DNA. Sin duda. Ya viendo la parte del análisis más formal o más biológico de las implicaciones que tiene el microbioma en su relación con su huésped, desde luego que las subdisciplinas de la biología, todas ellas tienen importancia. Desde el punto de vista de la microbiota o del microbioma, pues desde luego la microbiología, la bioquímica, la genética, la biología molecular tienen una importancia sustantiva. Sin embargo, desde el punto de vista del huésped, disciplinas tan tradicionales como la fisiología, la inmunología, e incluso la endocrinología y más recientemente incluso la neurobiología, tienen enfoques que pueden interpretar esa enorme diversidad de microorganismos que encontramos en las diferentes localizaciones corporales que mencionaba. Sin duda viene a mi mente los trabajos originales desde Darwin, ¿no? El abuelo, el que empezó, Erasmus Darwin. Y me llamó mucho la atención por lo que hablabas tú de esa evolución en conjunto, que incluso hubo un encontronazo entre Darwin y su abuelo. Él no pues coincidía mucho con los criterios. Tenía razón. Y ahora ese manejo gigantesco de datos, la estadística, ha permitido lo que ustedes dos en sus diferentes áreas de conocimiento han estado encontrando, ¿no? Desde luego en el tiempo de Darwin fueron pocos los mecanismos que motivaban o que dirigían la evolución. Darwin describió pocos mecanismos y recientemente se ha encontrado que no solo la mutación, que posteriormente se subió a la teoría darwiniana, es importante para entender la evolución. Un fenómeno muy importante es, por ejemplo, la transferencia horizontal de genes. La transferencia de genes de una especie a otra especie, o la adquisición de microorganismos dentro de una célula, como es el fenómeno de la endosimbiosis, resultan en ser mecanismos extraordinariamente activos para la generación
de nuevas especies, es decir, la especiación, o para la evolución de las especies y su adaptación a nuevos entornos, a nuevos hábitats, a nuevos y para que retos ocupen incluso, ¿no? nuevos nichos ecológicos Sin duda. que aparecen y desaparecen en este planeta que aparentemente es muy estable, pero que ofrece condiciones muy variables o cambiantes en un periodo de tiempo relativamente corto. Fíjate que estamos platicando con Yolanda precisamente que esos cambios en el DNA, estas mutaciones que permitían, porque estamos compartiendo con nuestros amigos de la audiencia y si usted, estimado amigo, nos acaba de sintonizar, como para establecerles una diferencia entre evolución y adaptación, ¿no? Y que obviamente Yolanda nos platicaba que el tiempo juega un papel fundamental para entonces hablar realmente de un proceso evolutivo versus un proceso de adaptación, pero que al final del día buscan tener ese equilibrio entre el microbioma, en este caso nosotros, el ser humano, pues obviamente para mantener con la cuestión de vida, César. Sí, aquí lo primero que salta a la vista es que el huésped que alberga el microbioma, que es el conjunto de microorganismos, tiene un ciclo de vida que podemos medir en semanas, años o décadas, ¿no? Correcto. Según pensemos en una mosquita o en una secuoya, puede ser incluso de miles de años. Sí, depende del individuo, ¿no? Depende de la especie biológica. Sin embargo, en los microorganismos estamos hablando en un tiempo extraordinariamente corto, en minutos u horas. ¿Esto qué implicaciones tiene de cara a la evolución? Que los diferentes organismos tienen tasas de evolución mucho más rápidas. Por supuesto. De modo tal que microorganismos con tasas de evolución más rápidas enfrentan los desafíos ambientales de una manera mucho más eficiente que los organismos huéspedes que generalmente tienen tasas de evolución mucho más lentas, derivadas de la manera tan lenta con la que se suceden las generaciones. Nosotros en una noche podemos tener decenas de generaciones de una bacteria como Escherichia coli, que es un habitante normal del tracto digestivo humano. Sin duda. Sí. Ahora, hablemos entonces, o has entrado al tema de los procesos biológicos, ¿no? Procesos biológicos, no sé si sea correcto decir básicos o necesarios, si se permite la sinonimia. Y en particular el huésped, el ser humano, ¿no? ¿Cómo funcionan estos procesos biológicos en nuestro caso? Ya nos has mencionado algunos, este intercambio, ¿no?, fuerte con el microbioma, estos cambios en el microbioma. Sí, bueno, habría que considerar primero a qué microbioma nos referimos. Al microbioma de la cavidad bucal, al microbioma del tracto digestivo, al microbioma de la cavidad vaginal, si gustas, o al microbioma de la piel. Para que más o menos lo podamos ejemplificar. Incluso el microbioma de la piel es diferente en las diferentes partes del cuerpo. Sin duda alguna. Lo que yo veo, por ejemplo, el microbioma mejor estudiado es el microbioma del tracto digestivo. El microbioma del tracto digestivo se ha comparado entre individuos de la misma especie con individuos de diferentes especies o a lo largo del tiempo en un solo individuo. Se ha comparado, se ha visto qué afectaciones sufre el microbioma después de un tratamiento prolongado con antibióticos. Y las consecuencias están empezando a ser reconocidas y descubiertas. Parece ser que la obesidad infantil tiene que ver, al menos en una de sus facetas, dado que es un fenómeno también muy complejo, diverso, al menos en una de sus facetas, tiene que ver con los tratamientos de antibióticos que continuamente reciben los niños, muchas veces no controlados precisamente por la experiencia de un médico, ¿no? Entonces, fenómenos como la diabetes, algunos síndromes relacionados al colon irritable, etcétera, tienen que ver con alteraciones en el microbioma normal del hombre. Más allá de que también hay diferencias en el microbioma dependientes de la alimentación que decide cada persona con base a su cultura o con base a sus creencias. O sus hábitos. Incluso, o a sus hábitos tomar, ¿no? Sí, claro. Pues qué apasionante resulta este tema, pero
también nos llegó el momento de hacer una pausa. Así es que, si están de acuerdo, vamos a una brevísima pausa y regresamos a platicar con nuestros invitados del día de hoy sobre precisamente la visión evolutiva que tiene del microbioma. Y aquí una buena reflexión, ya nos lo dijo nuestro especialista, cuidado con la administración de medicamentos sin la supervisión de un especialista en materia, porque eso nos está generando problemas. Si les parece, retomamos ese tema a regresar de la pausa. No se vaya, estamos aquí en Mirador Universitario. Pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que para nosotros su opinión es muy valiosa, nos enriquece, nos fortalece. Ya las líneas de contacto están apareciendo en su pantalla para que usted sea tan amable de preguntarle todo lo que quiera a nuestros especialistas, que disipen esas dudas, obviamente con fuentes de primera mano, científicamente sustentadas, pero también para que nos haga favor de hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias, la inquietud sobre algún tema que a usted le gustaría que se abordara aquí en Mirador Universitario. Con muchísimo gusto nosotros le vamos a dar salida. Pero bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy, por si usted, amigo mío, nos acaba de sintonizar, estamos platicando sobre la visión evolutiva del microbioma. Y en este sentido, yo quisiera tomar ahora el tema contigo, Yolanda, sobre precisamente, ya vimos los procesos para mantener este equilibrio, ¿no? Podemos decir homeostasis, ¿no? Dicen los fisiólogos, lo cual me parece muy bueno. Ahora el tema que me gustaría abordar sería cómo se mantiene este equilibrio. O sea, ahí está. Ahora, ¿cómo se mantiene el equilibrio entre el microbioma y, por supuesto, nuestro organismo? Claro, excelente pregunta. El fiel de la balanza, exactamente tú lo has mencionado, la homeostasis por un lado y por el otro la enfermedad. Todos los órganos y tejidos de nuestro organismo mantienen un equilibrio. El equilibrio que quieren es que esos epitelios en los que habita el microbioma se mantengan funcionando normalmente. ¿Qué sabemos de lo poco que que se ha empezado a describir y que se ha empezado a conocer? Es que existen, como bien mencionaba César, un conjunto de microorganismos, unos que tienen la capacidad de aproximarse más a la mucosa y a los epitelios, y otra que permanece solamente en la luz intestinal. Para seguir con este mismo órgano y tejido, lo que sucede es que mientras esto sea así, la respuesta inmune, que también tiene un papel importante, pivote en este equilibrio de comunicación entre el microbioma, pero también con las células de nuestro organismo, hay una comunicación constante. Esa comunicación constante hace que nuestro sistema inmunológico se mantenga también activo, mantenga un estado en el intestino proinflamatorio, de tal manera que estás produciendo anticuerpos, por ejemplo, de IgA, que sus grandes contenidos se encuentran en mucosas intestinales de tipo específico e inespecífico. Para que esto tenga un papel, necesita que esa bacteria se aproxime a este epitelio que está continuo, que está funcional, que está haciendo sus funciones de absorción y de reconocimiento. Claro. Cuando se acerca una bacteria, por ejemplo, las bacterias filamentosas segmentadas, de las cuales sabemos que son anaerobias y que la mayoría de ellas no las podemos cultivar en el laboratorio todavía, pero que sabemos que existen, ¿sí? Se despierta una respuesta inespecífica de IgAs. Y esto hace que las células como el linfocito T, ¿sí? Y tienen apellido que se llama 17, tiene un efecto sobre este contenido. ¿Sí? Cuando estas desaparecen por el uso de antibióticos, por impacto de la dieta, por probar alimentos muy ácidos, muy básicos, etc., que realmente irritan nuestras mucosas, ya sea de forma aguda o que se permanece de forma crónica, entonces empiezan a desaparecer
estos equilibrios entre las bacterias y este equilibrio con nuestros epitelios, ¿no? Nada más para nuestros amigos de la audiencia que no son especialistas en esto, el IgA es la clasificación de un anticuerpo que particularmente, como bien explicó la doctora, están en las mucosas, ¿no? Y responden ante este tipo de cambios. Así es. Fascinante. A mí lo que es la cuestión de inmunología y estas circunstancias me encanta, César. Y yo quisiera preguntarte, porque ¿qué papel ha representado ahora el microbioma en la evolución humana? ¿No? Porque podríamos pensar fueron dos procesos sueltos, fueron en conjunto, como bien nos comentabas al inicio de tu participación. ¿Qué papel ha jugado? Bueno, la evolución humana tradicionalmente se ha estudiado a través de los huesos y esqueletos que se rescatan de los yacimientos donde se encuentran los ancestros del hombre o homínidos que son parientes cercanos. Más recientemente se empezó a enfocar el estudio de la evolución humana desde el punto de vista molecular, estudiando algunos genes mitocondriales o también nucleares, y esto ha permitido saber cómo han sido los eventos, sobre todo más recientes, de la evolución humana, y cómo y esto ha permitido reafirmar otro tipo de datos que hablan de que ha habido varias especies de homínidos, de las cuales la única que subsiste, que se ha mantenido, pues es nuestra especie, Homo sapiens. Homo sapiens. Sin embargo, no se ha considerado en estos estudios el papel que juega el microbioma humano en la adaptación del hombre a su ambiente. Y lo que es un hecho es que al menos el hombre moderno ha tenido un éxito, ha colonizado prácticamente todos los espacios disponibles en el planeta y ha tenido un éxito reproductivo espectacular, al grado de empezar a constituirse en un problema de sobrepoblación, carácter digamos, mundial, así es, por el uso de los recursos naturales, sí, claro, etcétera. Sin embargo, el estudio del microbioma humano está empezando a ser abordado tanto con las poblaciones que tienen actualmente diferentes rasgos genéticos, por ejemplo, las intolerancias o tolerancias al alcohol o a la lactosa, que es el azúcar que se encuentra en la leche. Se ha intentado ver si el microbioma ha determinado esos fenotipos o esos rasgos que actualmente observamos en las diferentes poblaciones humanas. Por otra parte, también se ha empezado a estudiar, y esto ya es muy, muy reciente, los microbiomas humanos en muestras antiguas. Principalmente las muestras que más tienen cierta utilidad son las heces fecales parcialmente fosilizadas y las placas dentales que pueden ser rescatadas de los yacimientos arqueológicos. Los pocos estudios que hay en ese sentido permiten comparar la distribución de especies bacterianas que tenían esas comunidades o esos individuos que se han rescatado del registro fósil y compararlas con los individuos modernos que tienen diferentes hábitos alimenticios. De esta manera puede uno correlacionar qué tan parecidas y qué tan diferentes son las comunidades microbianas, qué microorganismos y especies de microorganismos tenemos en común y qué especies de microorganismos son completamente diferentes en los dos conjuntos de muestras. Fíjate que Yolanda nos comentaba que incluso estudios que se han realizado con diferentes orígenes en términos raciales en el ser humano, hay diferencias también en el microbioma, que incluso dependiendo del tipo de nacimiento, nos comentaba ella, ¿no? Por ejemplo, cesárea o un parto natural, cómo se establece toda esta biota en el individuo dependiendo de esto, de alguna manera tiene relación. ¿Y por qué les comento esto? Porque me viene a la mente que el microbioma en algún momento puede ser manipulable también por el ser humano, no solo en el aspecto negativo. Ejemplo, ¿no? Poner a Escherichia coli en el laboratorio a producir insulina como una alternativa, una fuente de terapia para esto. ¿Qué opinan al respecto? ¿Estaremos jugando con la evolución? ¿Estaremos buscando ese mutualismo que nos comentabas tú, Yolanda, de manera directa por la mano del hombre? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Bueno, son varias las interacciones que tenemos entre el microbioma y nosotros. Uno es el mutualismo, otro es el sinergismo, el antagonismo, pero hay uno que es muy recientemente también descrito, que es el mimetismo.
Ok. ¿Sí? ¿Qué pasa con el mimetismo y cómo ha impactado en nuestro conocimiento? Esto va directamente, aborda de forma muy elegante a las enfermedades autoinmunes, que lejos, muy lejos estábamos de imaginar que son ocasionadas por algunos microorganismos que semejan los tejidos humanos, Okay. ¿sí? Y que se empieza a elucidar cómo la participación y las condiciones genéticas de un individuo permiten que se sumen como factores de riesgo para disparar una enfermedad como lo propio. El ejemplo específico de insulina se lo dejaré a César, Sí. que yo creo que César es quien tiene los argumentos y la formación más exquisita para que nos pueda convidar después. Sin embargo, antes de adicionar, y esto era simplemente como un comentario adicional a lo que ya estaban ustedes amablemente comentando, me gustaría no perder de vista algo que me parece relevante, ¿no? Los avances y los alcances en la investigación que se ha generado, particularmente me refiero al Consorcio Mexicano en el Estudio de la Microbiota y Microbioma Humano, porque llegamos a la recta final del programa, entonces me parece relevante que ustedes nos comenten estos avances, estos alcances. Empiezo contigo, Yolanda. Hay casi 4 años de la inquietud de varios investigadores, tanto de instituciones de la UNAM como fuera de ella. Nos encontramos hacia el interés de empezar a estudiar el microorganismo, el microbioma, y aprendiendo un poco de este comportamiento que tienen las bacterias sinérgicas y mutualistas, decidimos consolidarnos e identificarnos a través de este consorcio. Y entonces este consorcio incluye a todos aquellos que están interesados o que quieran interesarse en sumarse con nosotros, con su propio proyecto y con sus propias perspectivas, de tal manera de que esto sea un ejercicio de imagen en el espejo del comportamiento del microbioma y la microbiota. Y entonces cada uno de nosotros somos expertos en diferentes disciplinas, ¿sí? Que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo y que tenemos intereses específicos de conocer cuáles son estos comportamientos, y lo único que va a pasar en este consorcio es beneficiarnos mutuamente, ¿sí? Ese beneficio mutuo, pues aprendemos una disciplina que por mucho ha sido difícil en este país y que creemos que a través de este nuevo concepto de trabajar en forma armoniosa y respetuosa entre nosotros, este consorcio ha ido creciendo de manera paulatina, ¿sí? Y el único interés es manifestar el interés de sumarse al estudio del microbioma. Pues, doctora Yolanda López Vidal, muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Y contigo, doctor César, si eres tan amable, una conclusión final, y si quieres retomar el tema de lo que hablábamos de la producción bacteriana de algunas sustancias, adelante. Bueno, yo la pregunta que hacías la interpretaba más en el sentido de ¿estamos jugando a la evolución con nuestro microbioma? La respuesta es sí, indudablemente. Sin duda. Basta que tengamos dietas diferentes para estar haciendo un experimento de evolución del microbioma. Basta que tengamos hábitos de limpieza diferentes, algunos muy obsesivos en cuanto a la limpieza u otros más relajados en cuanto a la limpieza, y estamos haciendo un experimento con el microbioma de la piel humana. Muchos hábitos de higiene, por ejemplo vaginal, que incluso son reforzados por los anuncios en la televisión que implican el uso de desinfectantes en la cavidad vaginal. Es un experimento que se está realizando en el cual se están desplazando poblaciones de microorganismos que forman parte de la microbiota normal y que permiten el establecimiento de microorganismos que a veces causan irritación y otro tipo de problemas médicos que son derivados a veces del exceso de limpieza. Ahora sabemos también que a lo largo, que los niños tienen que estar en contacto con la naturaleza, con la tierra, con el suelo. Incluso hay quien propone que deben de pasar por algunas infecciones con hemátodos y estas cosas para poder desafiar a su sistema inmunológico, para poderlo madurar de tal manera que en su edad adulta
esté ajeno a problemas como las... ¿cómo se dicen? Las alergias. Las alergias, claro. Y todo ese tipo sí, claro. Sí, de desórdenes inmunológicos. Con respecto a la parte del consorcio mexicano para estudios de los microbiomas, ejemplos de este tipo de esfuerzos los hay salpicados en los principales países del mundo, por lo cual yo celebro que en un país donde los recursos para la ciencia son limitados, un consorcio pueda generarse donde se compartan experiencias, equipos, reactivos y estudiantes, etcétera, etcétera, que puedan llevar a cabo este tipo de esfuerzos, que son esfuerzos costosos, pero que actualmente están contestando preguntas muy importantes que inciden directamente no solo en la evolución del hombre, sino en el estado de salud, de enfermedad al que nos enfrentamos continuamente. No, y sin duda aplicado a la vida cotidiana. Yo también me sumo a la celebración y seguramente usted, amigo mío, igualmente. Muchísimas gracias, doctor César Hugo Hernández Rodríguez. Muchísimas gracias, doctora Yolanda López Vidal, por haber estado con nosotros. Y, por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por darnos el acompañamiento a lo largo de esta serie, La microbiología en el siglo XXI. Muchas gracias a todo el equipo de producción, al staff maravilloso que han hecho posible la transmisión de este programa, pero por supuesto muchas gracias a usted por el privilegio de su atención. Yo soy Carlos Esquivel Lacroix, de nueva cuenta dándole las gracias y además invitándolo para que nos haga el favor de acompañarnos en una serie más de aquí, de la barra educativa Mirador Universitario. Nos vemos, hasta la próxima.